titanes y ascosteaciones. ¿Cómo? ¿Qué dices de ascosteaciones? Se están moviendo. Se están moviendo dos constelaciones, la reina de oscuridad y el guerrero valiente. Todos los rumores maléficos que oímos son verdaderos. Guerra, muerte, destrucción. Esas dices. Va, no te preocupes, son solo satélites de Musk. Pues eso, guerra, muerte y destrucción. ¿Qué parte de guerra, muerte y destrucción no entiende ese mi elfo? Solo los satélites de Musk, solo los satélites de Musk. ¿Qué sueños más extraños tengo últimamente? Hay peligro en la nostalgia, el peligro de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, el peligro de sobrerepresentar lo bueno del pasado y obviar lo malo, el peligro de quedarnos atrapados en una infancia perpetua. Hay peligro en la nostalgia, porque la nostalgia nos atrae como polillas alrededor de una bombilla. Y la nostalgia nos gusta, nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos. Y las grandes empresas del mundo de entretenimiento saben muy bien esto. Saben que la nostalgia vende. Remakes, juguetes clásicos que vuelven como objetos de coleccionista. Parques de atracciones, secuelas sin sentido producidas anualmente para calmar nuestra nostalgia de lo que antaño fue bueno. Sí, Star Wars, estoy hablando de Star Wars. Hay peligro en la nostalgia porque lo nostálgico vende, lo nostálgico gusta, lo nostálgico atrae. Hay peligro en la nostalgia, pero como vende, gusta y atrae, espero que seáis indulgentes conmigo con el tema de este vídeo, pues es profundamente nostálgico para mí. Hoy voy a hablar de A Dragonlance, en concreto del primer libro de las crónicas de A Dragonlance, titulado en español El retorno de los dragones. Para aquellos a los que esto no suene de nada, una advertencia. Es una novela basada en Dungeons and Dragons, en dragones y mazmorras, y es la primera de una serie que llegarían a ser auténticos bestsellers en Estados Unidos y que originarían un total de más de 190 novelas que se desarrollan en este universo de fantasía. Con todos estos datos es obvio que nos encontramos ante un universo integral para entender el género de la fantasía en la actualidad. Sin embargo, tanto crítica como público se han mostrado bastante duros con estos libros, sobre todo en los últimos años. En este vídeo veremos por qué sucede esto, analizaremos la novela y hablaremos también de malvadas corporaciones que nos quieren robar el dinero, ¿por qué no? Todo ello con mucha nostalgia, claro. Y por eso os debo advertir. Hay peligro en la nostalgia y habrá mucha nostalgia en este vídeo. Pero el único peligro que encontraréis aquí es que hable de este libro como si fuera mejor de lo que realmente es. Avisados estáis. Y el peligro de los spoilers, claro, porque aquí habrá spoilers. Antes de pasar al retorno de los dragones, un poco de contexto. No solo porque creo que es absolutamente necesario para entender esta obra, sino también porque hablar de corporaciones malvadas siempre está bien. Y por corporación malvada me refiero, en esta ocasión, a una editora estadounidense que ya no existe, llamada Tactical Studies Rules, más conocida como TSR. Si estáis un poco metidos en el mundillo de los juegos de rol, y sabéis un poco de la historia de esta forma de entretenimiento, seguro que habéis oído este nombre. Para los que no, baste decir que TSR fue fundada en 1973 por, entre otros, Gary Gygax, creador de archiconocido juego de rol y auténtico gigante en este mundo, Dungeons and Dragons. Si esto os sigue sin sonar y tenéis ya cierta edad, igual os suena más una serie de animación de los 80 inspirada en este juego, titulada... Y si no, quizás os suene una película mucho más reciente, Dungeons and Dragons: Honor entre Ladrones, u otra película de hace ya un par de décadas de la que no hablamos,
Y la norma número 1 para jugar a Dungeons and Dragons es que no se habla de esta película. Una película de la que no hablamos, pero que emocionó mucho sin duda a Jeremy Irons. No es casual que mencione todas estas adaptaciones del juego de rol, como descubriréis muy pronto. Casual sí que fue, en cambio, la serendipia que se produjo cuando en TCR contrataron a un joven Tracy Hickman. Resulta que Tracy Hickman y su mujer, Laura, habían escrito ya algunos módulos para Dungeons and Dragons como autores independientes, el más famoso de los cuales se publicó después de que Hickman fuera ya contratado y supuso la primera entrada de Dragones y Mazmorras en el género de horror gótico, y una aventura tan exitosa que ha sido reconvertida a todas las ediciones de D&D, incluida la actual, Ravenloft. El caso es que en su viaje desde Utah a Wisconsin camino a su nuevo trabajo en TCR, Tracy y su mujer se plantearon una idea totalmente novedosa en los juegos de rol de momento: crear un mundo entero no como un lugar para aventuras independientes, sino para poder jugar en él una trama de proporciones épicas. Una auténtica campaña que llevara a los jugadores de ser simples aventureros a auténticos héroes en la guerra entre las fuerzas del bien y del mal, un mundo basado en los dragones. Y he aquí la serendipia, porque resulta que cuando Hickman planteó esta idea, algo se debió iluminar en la cara de la gente encargada de marketing en TCR, que se habían dado cuenta de que en Dungeons and Dragons había mucho dungeon, pero pocos dragones. Ni qué decir tiene que fue amor a primera vista. Y como todo amor a primera vista, la cosa acabó en un largo divorcio que aún tuvo secuelas en los tribunales hace poco. Sí, ya voy llegando a la literatura, no os preocupéis. Y la idea de TCR para con este mundo de A Dragonlance fue ambiciosa. No solo querían publicar los módulos y materiales de rol correspondientes, que fueron unos cuantos, sino que, aún en los ecos de asombroso éxito de Star Wars, querían hacer una franquicia. Y la palabra de moda hoy en día, franquicia, propiedad intelectual. Adoptar un enfoque multimedia, en el sentido original de la palabra, que atrajera a nuevos jugadores mediante novelas, cómics, videojuegos e incluso más adelante de una película de resultado más bien cuestionable. Esta idea no era nueva, ni siquiera para TCR, que ya había publicado una novela basada en Dungeons and Dragons, Quack Keep, de Andre Norton, aunque no tuvo demasiado éxito. Esta idea la seguiría manteniendo TCR y quienes adquirieron la compañía en 1997, Wizards of the Coast, propiedad ahora de Hasbro. Muy loco el mundo empresarial para cuando un Monopoly de A Dragonlance, es que la gente de Hasbro no sabe que la nostalgia vende. Y esta idea sigue muy presente, aunque parece ser que al final la rumoreada serie de A Dragonlance adaptada por John Manganiello no llegará a buen puerto. Fruto de esta búsqueda por establecer franquicias exitosas son todas esas adaptaciones que mencionamos anteriormente, que, por lo general, acabaron decepcionando. Volviendo a lo que nos ocupa, TCR comenzó a publicar una serie de módulos y a trabajar en una novela de lo que finalmente sería la primera trilogía de A Dragonlance, las Crónicas de A Dragonlance. Los módulos acabarían cambiando para siempre la forma en que entendemos una partida de rol, remarcando la importancia de una trama predefinida y contribuyendo de forma decisiva a lo que gente que sabe mucho más que yo de historia de los juegos de rol ha venido a denominar un estilo de juego tradicional. La novela acabaría generando, no habéis oído ya lo de 190 novelas, vaya locura. Y la responsabilidad de escribir la novela por una serie de avatares con los que no os entretendré acabó recayendo en el propio Tracy Hickman y en Margaret Weis, dúo literario que se acabarían convirtiendo en auténticos titanes del género de la fantasía, especialmente durante los años 90, y que siguen publicando novelas de A Dragonlance aún a día de hoy, aun cuando también tienen otras obras ya totalmente alejadas de lo que es el canon de D&D. ¿Qué hacéis con vuestras vidas que no estáis leyendo ya el ciclo de la Puerta de la Muerte? ¿Qué hacéis? A pesar de las dudas de los ejecutivos de TCR sobre su publicación, la serie acabaría siendo uno de los productos más exitosos que salió de la editora.
éxito de público, pero a crítica nunca se mostrou moi convencida con estas novelas. E incluso o público que antaño as favorecía parece haberse ido echando atrás en os últimos años, acusando a estos libros de abusar de clichés ou incluso de estereotipos un tanto o bastante ofensivos. Y tienen razón, como veremos. Pero un análisis que solo resalte esto se quedaría corto a la hora de explicar el fenómeno de A Dragonlance en general y del retorno de los dragones en concreto. Por eso os he contado toda esta información sobre la génesis de A Dragonlance. Porque antes de juzgar una obra es importante entender su contexto. Y ahora que conocéis el contexto podemos pasar a hablar ya de literatura. Y empezaremos a hablar de literatura con letras bien grandes, hablando directamente de teoría literaria. Bien, por fin. Así que acompañadme al rincón de la teoría. Hoy, en el rincón de la teoría, vamos a hablar de la teoría de la recepción. La teoría de la recepción, o más en concreto la estética de la recepción, surge entre los años 70 y 80 del siglo pasado como una respuesta a lo que sus autores principales consideraban como dos errores cometidos por ramas de la teoría literaria prevalentes en el momento: el formalismo ruso y el análisis marxista. Hans Robert Jauss, el teórico en el que nos vamos a centrar, critica de la primera escuela su análisis de las obras en el vacío, sin tener en cuenta las circunstancias históricas de las mismas. Pero de la segunda critica que solo analice obra literaria como un producto histórico. Jauss consideraba que a ambas escuelas les faltaba algo. Se analizaba la obra en sí, se analizaba el contexto de la obra. Aproximaciones anteriores habían analizado al autor y su psicología. Pero, ¿qué es lo que queda por analizar en esta ecuación que es la literatura? El lector. Jauss centró su trabajo en la importancia del lector, del receptor del fenómeno literario. Tampoco os quiero dar mucho de la chapa con esto, aunque si queréis saber más sobre esta teoría dejadme en los comentarios y veré lo que puedo hacer. Pero sí quiero resaltar uno de los conceptos más importantes de esta teoría, inspirado por las ideas del filósofo Hans Georg Gadamer, el concepto de horizonte de expectativas. Simplificándolo mucho. Para Jauss, cuando un lector se acerca a un libro por primera vez, no lo hace solo como una tabula rasa, no lo hace sin tener ninguna idea sobre el libro, sino que tiene unas expectativas en torno al mismo. Y las expectativas pueden venir de lo que hayan dicho sus amigos, lo que haya recomendado el crítico de turno, el último vídeo que haya visto en YouTube, la portada de edición, lo que sea. Pero el elemento más importante que contribuye al horizonte de expectativas de un lector sobre la obra es el género. Tiene lógica esto. Si compramos un libro de terror, esperamos que haya algo de terror en él. Si compramos una novela policíaca, esperamos una investigación. Y si compramos un libro de fantasía, ¿qué esperamos cuando leemos una novela de fantasía? ¿Cuál es nuestro horizonte de expectativas en este género? Para el lector actual, el género de la fantasía está influido principalmente por tres obras, o series de obras más bien: El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego y La Rueda del Tiempo. Tolkien, Martin y Jordan Sanderson. Para un lector más metido en el género, Sanderson quizá tenga más peso, junto con nombres como Abercrombie, por ejemplo. Si nos centramos en estos tres títulos principales, podemos advertir además un fenómeno curioso, lo que yo denomino la larga sombra de Tolkien. Y es que El Señor de los Anillos tiene tanto peso en este género que lo habitual en la fantasía en la actualidad es alejarse de Tolkien. Reconocerlo obviamente como la gran influencia que es, pero alejarse lo máximo posible de sus rasgos estilísticos y de sus tipos de historias. Así, en Canción de Hielo y Fuego tenemos personajes moralmente grises y una trama política plagada de giros de guión y vueltas de tuerca difíciles de prever. Mientras que en La Rueda del Tiempo tenemos una revisión de lo profético, giros y revelaciones sorprendentes y un mayor énfasis una vez más en los tonos más grises de la moralidad, aunque sin llegar al extremo de Martin o Abercrombie. Esto es lo que define la fantasía hoy.
Pero tú, que tienes buena memoria y recuerdas que estás viendo un vídeo sobre A Dragonlance y el retorno de los dragones, porque este era un vídeo sobre A Dragonlance, ¿no? Te habrás dado cuenta de una pequeña cosa. De estas 3 influencias en el género, solo una es anterior al retorno de los dragones. ¿Y por qué es relevante esto? Porque el horizonte de expectativas que tenemos ahora con las novelas de fantasía es diferente de que había en 1984, cuando se publica esta novela. Y lo que esperamos como lectores de una obra fantástica es diferente. Y aún hay otro argumento que hay que hacer para perfilar un poco este horizonte de expectativas. Y la razón por la que fue necesario estar tanto tiempo hablando de cómo surge esta novela. Porque esta no es una novela normal. No es una novela que surja como un producto. No me gusta nada usar ese término, pero ahí va. Como un producto literario en sí mismo. Sino que es una novela que surge como parte de una campaña de marketing. Es una novela para vendernos algo. Para vendernos lo divertido que es jugar a Dungeons and Dragons y las historias que podemos tener en la mesa de nuestro salón si jugamos a este juego. Y para esto, la novela tiene que ser una buena representación de lo que es una partida o campaña de Dungeons and Dragons. Esta consideración va antes que cuestiones puramente literarias. Y esto nos lleva además a otra cosa. ¿A qué público va dirigida esta novela como producto de marketing? Si vemos cualquier otro ejemplo de las campañas de marketing de TSR por esta época, resulta obvio. Es un público que hoy denominaríamos joven adulto, rozando casi con infantil. Etiqueta esta de joven adulto que en la época no existía para clasificar la narrativa. Pero que no exista etiqueta no implica que no haya productos dirigidos a este público, claro está. En ese sentido, es una novela que tiene más en común con La princesa prometida que con Juego de Tronos. Y así es como debemos analizarla. Dicho esto, ¿aguanta El retorno de los dragones este análisis? Obviamente las obras de George R.R. Martin o de Robert Jordan son mejores novelas, pero ¿es El retorno de los dragones una buena novela para promocionar Dungeons and Dragons a un público juvenil? Yo diría que sí, no solo buena, sino excepcionalmente buena, aun con algunos puntos negativos. Ahora, por fin, hablemos del retorno de los dragones. Corta, que esto ya lo pusimos antes. Sí, es una novela con estereotipos, con clichés, con tópicos, con un lenguaje sencillo y sin virtuosismo. Todo eso es verdad. Pero es precisamente lo que se espera de una novela de este tipo. El uso de tópicos y clichés era lo habitual en las partidas de Dungeons and Dragons en la época, y lo sigue siendo hoy en día, incluso en las campañas publicadas, con buenos, muy buenos, y malos, muy malos. Y también era lo habitual en la narrativa juvenil comercial de momento, que no buscaba ninguna forma de innovación ni complicarse la vida con personajes moralmente grises y tramas rebuscadas. Y la trama de la novela es en gran parte una aventura en busca de un MacGuffin, algo que poco interés tiene en la trama, pero que los protagonistas tienen que conseguir, porque sí, porque es esa historia. Por cierto, así es como funcionan muchas campañas de rol, incluso hoy en día. Pero quizá lo peor de la novela esté relacionado con esto, porque el MacGuffin elegido resulta, a mi juicio, problemático. No lo debe ser para uno de los autores, al menos, pues Tracy Hickman es un mormón reconocido. Y si queréis otro día hablamos del peso del mormonismo en la fantasía y la ciencia ficción contemporánea, igual os asustáis un poco. Pero para alguien como yo es complicado este MacGuffin. Digamos que la búsqueda de un artefacto que revele que los dioses del bien son muy buenos y que no han abandonado nunca a la humanidad, aun después de haber realizado un cataclismo que sin duda provocó millones de muertes y sumió al mundo en una época de siglos de escasez y guerras constantes, pues digamos que no está muy lejos de algunas ideas religiosas, pero no es algo que sea para mí, por razones obvias.
Y este quizá sea el mayor problema de A Dragonlance como tal. No solo el caso de los dioses de bien que exterminan a media humanidad porque... patata, pero somos los buenos, te prometo que somos los buenos, sí, sin duda. Sino que es un mundo que podría haber sido muy interesante si sus autores hubieran tratado de arrojar un poco de luz en los problemas que tratan en las novelas. Y a guerra, y sufrimiento, y a supervivencia en un mundo que debería ser posapocalíptico, pero que se acerca más a un mundo de fantasía genérico. Y aunque algunos de estos temas se tratan de pasada en la primera novela, y a veces, como veremos, con bastante acierto, otras veces los autores erran el tiro. No profundicemos en lo que pasó a la madre de Tani, porque está tan fuera de lugar en una novela dirigida al público al que va dirigida esta, que no creo que pueda mencionarlo en YouTube sin que el algoritmo clasifique este vídeo de alguna manera extraña. Este huir de lo problemático, de lo más interesante del mundo, para centrarse en aventura, decepciona al lector, pero es perfectamente coherente con la idea de trasladar una sesión de Dungeons and Dragons de la mesa a las páginas de un libro. Porque por lo demás, este libro es una representación 100% veraz de las dos primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Y si sois tan frikis como yo de esto, vais a disfrutar como nadie de las descripciones de la magia, por ejemplo. Teniendo en cuenta estos puntos negativos, vamos a hablar de lo positivo. Y quizá lo mejor de la novela sean los personajes. Sí, son personajes que son arquetípicos, que son clichés, que son tópicos. Algunos incluso son estereotipos un tanto ofensivos. Aunque yo como varón blanco heterosexual quizá no soy la persona más apropiada para hablar de eso. Pero donde Weiss y Hickman aciertan es a la hora de dotar de humanidad y carisma a estos personajes. No es extraño que personajes como Tanis, Rising, Caramon o Tasslehoff sean tan icónicos para los que hemos leído estas novelas en nuestros años mozos, pues los autores logran que, de este molde unidimensional en el que se basan para cada uno de los personajes, el semielfo angustiado por su naturaleza, el mago ansioso de poder, el guerrero poco avispado pero de buen corazón, el pícaro que rompe todas las normas sociales. De este molde unidimensional acaban emergiendo personajes no necesariamente complejos en sí, pero sí muy humanos, personajes con los que el lector se puede identificar, personajes que emocionan. Tanis es el foco principal de este libro en cuanto al grupo de protagonistas se refiere. El personaje cuyas preocupaciones y angustias están más al frente como líder de los compañeros. Aunque todo el resto, desde Riverwind del guerrero taciturno hasta Sturm el guerrero taciturno, digo el campeón honorable que lucha por su título nobiliario. Todo el resto tiene algún momento en que se deshumaniza de una forma u otra, y en el que podemos atisbar algo más allá del mecanismo de lo tópico. En ocasiones también os digo se deshumaniza quizá incluso demasiado, llegando hasta el punto de melodrama, algo que como lector ya velludito cansa un poco. Pero esos momentos más de dramón son por suerte más bien escasos. El uso de humor en los personajes también suele resultar apropiado, aunque a veces, como en casi todas las interacciones entre Caramon y Tika, puede llegar a provocar un poco de vergüenza ajena. Es en general un humor muy en la línea de lo que después popularizarían las películas de Marvel, con un Tasslehoff que no deja de insultar a sus enemigos de formas cada vez más ingeniosas y un resto de grupo que también tiene que soportar como buenamente puede la afiada lengua y las ágiles manos de Kender. En general, una lectura agradable, fácil, con personajes a los que coges cariño fácilmente. Bastante bien para una obra de este tipo, ¿no? Pero aún hay otra cosa en la que Margaret Weiss y Tracy Hickman destacan, por encima incluso de autores de fantasía más aclamados. Y esa cosa está presente ya en esta, su primera novela. Me refiero al ritmo. El retorno de los dragones es una novela frenética, donde no dejan de pasar cosas. Si el lector entra en el mundo que proponen sus autores, no va a poder dejar fácilmente la lectura. Los compañeros de Alianza están constantemente de problema en problema, de complicación en complicación, dejando al lector atrapado en este constante bombardeo de situaciones a cual más rebuscada.
Quizá este ritmo sea demasiado para algunos, y es cierto que se agradecería algo más de tiempo para dejar respirar un poco a los personajes, pero para hacer la primera novela que escribe Duo el ritmo es casi impecable. Una muestra perfecta de lo que debe ser el ritmo de la trama en una novela de aventuras. ¿Cómo lo hacen Weiss y Hickman? ¿Cómo consiguen esto? En gran parte esto se debe a su manejo magistral de la focalización. Por focalización me refiero al foco narrativo en el que se centra la novela en cada momento. Y la narración, como es habitual en el género de la fantasía, está en estilo indirecto libre. Es decir, si nos imaginamos al narrador como una cámara, y la cámara sigue siempre a uno de los personajes y nos informa de lo que hace y de lo que piensa. Y aquí es donde está lo interesante del enfoque que plantean Margaret Weiss y Tracy Hickman en El Retorno de los Dragones. Porque si en lo fantástico lo habitual es que cada capítulo esté focalizado en un personaje, como hace Martin en Canción de Hielo y Fuego o como suele hacer Jordan en La Rueda del Tiempo, Weiss y Hickman no se ciñen a esta regla y permiten que el foco, el personaje al que nosotros como lectores estamos siguiendo, cambie libremente destacando aquello que quieren resaltar en cada momento. Y esto consigue distintos efectos según lo que pretendan. Un par de ejemplos. En uno de los primeros episodios, el grupo de protagonistas se reúne en la posada de Último Hogar por primera vez en 5 años. Y aquí, uno de ellos, Sturm, quien ha viajado por las tierras del norte, por Sogamnia, y les da cuenta al resto de la situación allí y de información relativa a los rumores sobre los ejércitos que se acumulan en esa zona. Algo tremendamente interesante para el lector, a priori, pero que no deja de ser exposición. ¿Qué hacen Weiss y Hickman? En cuanto Sturm empieza a hablar de esto, justo cuando menciona a los ejércitos del norte y las extrañas criaturas que los componen, cambian el foco de la narración hacia Tazekov, quien, aburrido de toda esta cháchara, decide buscar diversión con el resto de clientes de la posada, presentando así a nuevos personajes y acelerando la trama. Con esto los autores anticipan el problema que suponen estos ejércitos, manteniendo el suspense de qué son esas criaturas en realidad mientras avanzan la trama de la novela. Pero también en ocasiones ralentizan la trama con estos cambios de foco para profundizar en los personajes o dar más información sobre el mundo, como hacen cuando deciden enfocar a un Sturm malherido y casi inconsciente en lugar del resto del grupo que está intentando ocultarse de sus enemigos tras el primer encuentro con los draconianos. El punto magistral de este uso de la focalización llega en realidad en la conclusión de la novela, el enfrentamiento contra Verminard en Pax Zarkas. En este combate final la narración salta constantemente de foco entre los distintos protagonistas, el propio Verminard, antagonista de la novela, e incluso personajes secundarios como el inolvidable dragona Matafleur, envejecida y enloquecida porque revive en un puro episodio de estrés postraumático el robo de sus crías siglos atrás. El clímax narrativo se aprovecha de estos constantes saltos en la focalización para alimentar con un ritmo imparable y amalgama de tramas que se acumulan en los últimos compases del libro, dando una resolución más que satisfactoria, aunque solo temporal, a las aventuras de nuestros héroes y abriendo nuevas incógnitas sobre el futuro de la trama, con la aparición del personaje de Beren, el hombre eterno. Nada mal para una primera novela. Un último apunte sobre esto, antes de acabar, pues uno de los pocos momentos en que el libro trata uno de esos temas problemáticos que tanto se empeña en barrer debajo de la alfombra, está remarcado también por el uso de la focalización. Me refiero al momento en que los compañeros llegan al poblado Keshu, que acaba de ser destruido por las fuerzas de Verminard. De hecho, es la primera mención en la novela a su antagonista. Aquí Weiss y Hickman podrían haber recurrido a algo melodramático, que es algo que hacen como ya hemos visto en otras ocasiones, pero optan por un acercamiento bastante más efectivo, en mi opinión.
En lugar de enfocar a Godmont o Riverwind, que son quienes están viendo su propio pueblo destrozado, el pasaje se centra en Tanis observando las reacciones de los demás, y con Tanis como centro de la focalización, plantean la descripción de esa destrucción como una analepsis, el término retórico para referirse a los flashbacks, vaya. Al presentar a los lectores el recuerdo del semielfo sobre las cosas que vio cuando los compañeros contemplaban las secuelas de la destrucción. Y aún hay más, pues para mantener el ritmo cautivador del pasaje, lo acompañan de una anáfora, que es en retórica la repetición de la primera palabra o del principio de una secuencia, una frase, un verso, en secuencias posteriores. Lo acompañan, como decía, de una anáfora de verbo recordar en pretérito imperfecto. Recordaba, lo que otorga una atmósfera de pesadilla al tiempo que evita la descripción de las visiones más cruentas con las que, imaginamos, tuvieron que encontrarse entre los restos carbonizados del pueblo y de sus gentes. Y si las cosas que comenté anteriormente no estaban nada mal, este pasaje es pura literatura con mayúsculas. Y así, encontrando literatura en una obra de marketing para la chavalada ochentera, lo dejamos por hoy. Quizás haya sido solo la nostalgia, quizás porque hay peligro en la nostalgia, como sabemos. Pero quizás también estemos siendo un poco injustos con una obra que pretendía ser poco más que un anuncio para un juego y acabó siendo mucho más para quienes la disfrutamos en su época. Nos volveremos a ver para hablar de La tumba de Huma, siguiente libro de la trilogía. Hasta entonces, que Paladín os guíe en vuestros viajes.